nuevamente. Continuamos con otra de las lecturas del Domingo Glorioso de Pentecostés. Y en el video anterior hemos hablado sobre el día glorioso de Pentecostés. Ahora vamos a la siguiente lectura de ese día glorioso de Pentecostés, que es la carta de los Gálatas. Y vamos a ir al capítulo 5 de los Gálatas, versículos 16 al versículo 25. Les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Entonces, continuando con la reflexión del domingo de Pentecostés, que a pocas horas se está acercando la celebración de ese día glorioso de Pentecostés, toda la iglesia celebramos el día del nacimiento de la iglesia de Cristo. Y vemos acá que el apóstol en la carta de los Gálatas nos habla de que tenemos proceder de acuerdo al Espíritu, que nos está diciendo que entre lo que es el Espíritu y la carne hay un conflicto. Quiere decir que nosotros entramos en un conflicto entre lo que es nuestro espíritu y entre lo que es la carne, porque la carne son cosas contrarias al espíritu. ¿Y qué es lo que nos hace hacer la carne? Nos hace caer en el pecado. Y el Espíritu nos hace vivir una vida de gracia. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo la acción del pecado, sea cualquier pecado en nuestras vidas, nosotros prácticamente tenemos una vida espiritual muerta, una vida espiritual árida, una vida espiritual seca, donde no podemos dar fruto, como dice el Señor, porque el Espíritu del Señor no mora en nuestras vidas. Vivimos bajo la acción del pecado y no bajo la acción del Espíritu. ¿Y cómo es nuestro interior cuando vivimos bajo la carne? Ponemos a nosotros, nuestro yo, nosotros nos ponemos como el centro de todas nuestras actividades, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras ganas, todo es yo, lo que yo quiera. El egoísmo del hombre. El hombre se convierte en un ser egoísmo, guiado por sus pasiones. Y es donde entra dentro de la muerte espiritual. Así nos dice el apóstol en la carta de los Gálatas. El hombre se hace esclavo de todas esas pasiones del mundo y entran los espíritus del mundo, el espíritu que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Entran espíritus que no
es que no es el Espíritu de Dios, porque el hombre se hace esclavo de sus pasiones y de su egoísmo. Al contrario, cuando el ser humano entra en el estado de gracia, entra a vivir en unión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, entra a reconocer al Señor y a ponerlo a Él en el centro de todas sus actividades. Ya no es el ser humano el que está guiado por sus deseos, por sus pasiones, por sus ganas, sino Él está guiado por Dios. Está libre del egoísmo, libre de ese yo que lo lleva a la muerte espiritual, sino ya el ser humano no piensa en sí mismo, sino ya es el Señor que guía la vida de esa persona, y el Señor a través de su Espíritu lo hace caminar como hijo de la luz y no como hijo de las tinieblas, guiados por el pecado. Entonces, el alma dócil, dice, entra a reinar, el Espíritu Santo entra a reinar dentro de esa alma dócil. Por eso nosotros tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y dejar a un lado todas esas cosas contrarias al Espíritu, que son las cosas de la carne, lo que nos ha dicho el apóstol, que son idolatría, odios, discordia, celos. Tenemos que combatirlos con la ayuda del Espíritu Santo, combatirlos con la ayuda de Dios, porque Él nos da la gracia suficiente para poder superar todas esas cosas de la carne. Entonces, para poder vivir una vida en el Espíritu, por eso dice la vida en el Espíritu, la vida bajo la gracia de Dios. Y con eso vamos a superar al espíritu del mundo, vamos a superar al espíritu del maligno. Y donde habita Dios no puede habitar el maligno. Entonces, cuando nosotros nos llenamos, como en ese día maravilloso de Pentecostés, se llenaron del Espíritu Santo, no un poquito, no una cosita pequeña, sino nos llenamos de esa fuerza del Espíritu Santo, transformamos nuestra vida y vivimos por el Espíritu y caminamos como hijos de la luz. Y así Dios permite que nosotros podamos dar frutos de amor, como dice, frutos de alegría, de paz, de paciencia, de bondad, de fidelidad, frutos para el crecimiento de la iglesia, fruto para nuestro crecimiento de Dios. Y donde vemos este poder que se nos da, es un poder que nosotros tenemos cuando recibimos esa fuerza del Espíritu Santo. Ese poder los hemos visto en los santos. Muchos santos con ese poder del Espíritu Santo han llegado a poder a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Si miremos a San Francisco de Asís, su legado está por la fuerza de ese espíritu. Pudo alcanzar a todas partes del mundo. La madre Cabrini pudo también llegar a muchas partes del mundo. Y muchos santos como Juan Pablo II, que fue el que inició la desactivación del comunismo en Europa, esa fuerza del Espíritu Santo, no con fuerza de armas, no con fuerza de violencia, sino con la fuerza del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II no tenía arma, no tenía un ejército, pero tenía la fuerza del Espíritu Santo. Y con esa fuerza del Espíritu Santo hizo que muchas de las naciones en Europa se movilizaban y se pusieran en resistencia contra el establecimiento del comunismo en Europa. Se cayó el muro de Berlín. Esa es la fuerza que nos da Dios para llegar a poder proclamar sus maravillas. La fuerza de la verdad, la fuerza que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor que ha venido a salvarnos, que nos ha venido
a dar una nueva vida en Cristo. Y acá nos dice al final que han crucificado pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Eso es lo que nos pide el Señor, que crucifiquemos eso, la carne. Nosotros, el Espíritu Santo, es un poder que nos da para crucificar todas esas apetencias de la carne. Por eso el Señor nos dice, les conviene que yo me vaya para que yo les mande a ese defensor, a ese paráclito, a esa fuerza que nos va a combatir con las estes del enemigo, con ese espíritu del maligno que sigue reinando en este mundo, pero con esa fuerza que nos da Dios podemos combatir y podamos ser victoriosos en Cristo, porque hemos crucificado la carne con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos llama al Señor a hacer día a día, a crucificar nuestras pasiones y a vivir solamente con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, que es el amor intenso, es el amor, esa fuerza que creó el universo, esa fuerza de Dios, esa fuerza que nos da, ese poder que se nos da para poder nosotros ser transformados desde lo interior, desde lo más profundo de nuestro ser, a vivir una nueva vida en Cristo y caminar con el amor de Dios. Amén. Y nos despedimos en esta meditación de esta lectura de los Gálatas y continuamos con la siguiente meditación con el Evangelio de Juan. Adiós.